¿no? Cuando preguntaba a Cristian, ¿no? La investigación en sí mismo y la investigación como metodología. O sea, ¿qué es lo que voy a evaluar yo? Mi criterio de evaluación. Puedo tener dos criterios. Todo el camino que hicieron los estudiantes, que es lo que me interesa a mí, mi objeto mi objeto de estudio va a ser justamente la metodología, ¿no? Cómo participaron, cómo buscaron la fuente, qué trabajos trajeron, cuál fue el análisis, qué hipótesis surgieron ahí o se originaron, cómo participaron con el problema, cómo estuvieron activos, cómo fue la conclusión, hubo debate, no hubo debate, ¿sí? Cerramos con una frase, cerramos con una reflexión entre todos. Eso es desde el punto de vista. Ahora, desde el punto de vista en sí mismo, podríamos decir si el objeto de estudio se cumplió en todo este camino. ¿Sí? ¿Le dimos respuesta a este problema desde la historia? Pudimos analizar, pudimos interpretar, realizar una síntesis sobre el abordaje a esa problemática en cuanto a todo el proceso de investigación que hicimos con los estudiantes en el aula, ¿no? Esto es muy importante, chicos. Es muy importante para poder, de alguna manera, tener ya, creo que este año no van a tener práctica, pero el año que viene ya sí. Entonces en el aula ya ir, de alguna manera, partiendo o que ustedes en las dos primeras de clases de observación puedan ver, sostener cómo es esta mirada, ¿no? Cómo es esta mirada desde la didáctica problemática. Bueno, ¿algunas preguntas? Ninguna. Bueno. También ustedes en este camino de desentrañar el hecho problemático en la historia, también se pueden encontrar con varios formatos metodológicos y estratégicos en cuanto al tipo de investigación que yo voy a llevar y qué camino voy a utilizar, ¿no? Sobre todo la explicación histórica, que es un poco lo que mencionaba Martín, ¿no? Desde el tiempo histórico, porque la idea es qué explicación histórica voy a dar al proceso. En eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a relacionar presente-pasado, pero puedo partir del presente-presente y puedo tener una conclusión del presente-futuro, como dice San Agustín, ¿no? Y en estos caminos, chicos, puede surgir algo que es tremendamente importante, que es análisis de conceptos. ¿Qué se entiende por política? ¿Qué se entiende por participación? ¿Qué se entiende por sufragio libre y universal? ¿Qué se entiende por sufragio? Estos son aprendizajes significativos para los estudiantes que tienen que ir a votar, por ejemplo, en este contexto. ¿Cuándo es un sufragio directo o indirecto? ¿Por qué somos diferentes Estados Unidos o Inglaterra? ¿Por qué los sistemas democráticos son diferentes? ¿Sí? ¿Por qué se llama internas? Abiertas. Bueno, hay todo un estudio que dice, puedo utilizar muchas fuentes. Por ejemplo, puedo abordar a la Constitución Nacional o al reglamento electoral. Entonces, es buenísimo trabajar con estos aspectos, chicos. Muchísimo, está buenísimo, porque digo, además en un contexto tan especial como estamos ahora, que es un contexto que es ni, porque no sabemos si es, porque ya ahora en la escuela es presencialidad completa. ¿Sí? ¿Y saben por qué es presencialidad completa? A ver si alguno se aviva. A partir de esta semana es presencialidad completa. No hay más distanciamiento dentro del aula. Sí barbijo, pero no distanciamiento. ¿Alguien se aviva por qué? ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta es, ahora, a partir de esta semana es presencialidad completa en las escuelas.
con barbijo, pero no hay más distanciamiento. Antes ya 90 centímetros, 1 metro, ahora ya no. ¿Por qué? No Por se las preocupa. elecciones, profesor. Por las elecciones, Pero por profesor. supuesto, si no se podrían hacer las elecciones, pero No hay por que buscarle supuesto, mucha vuelta. no hay que buscarle mucha vuelta. Así que está clarito, ¿no? Bueno, esos son los análisis, esos son los análisis que son los que tienen que tener nuestros estudiantes y que le permiten la autonomía. ¿Se entiende lo que decía Leonardo, no? Y Nicolás. Esto de la autonomía, ¿no? Si no, tiene que ser, le propongo algo, no, tienen que pensar de esta manera, basta de estas cosas hegemónicas, ¿no? Que de alguna manera no le pueden llegar a servir. Una cosa es, ojo, también esto puede traer algunas, podríamos decir, algunos desacuerdos, porque nosotros lo que tenemos que lograr en el aula y tienen que aprender el profesor y sus estudiantes es generar acuerdos. La conclusión es cómo yo genero acuerdos. Porque la sociedad, y en este momento de la posmodernidad, lo que busca es desacuerdos y conflictos. ¿Se entiende? Lo que desde la perspectiva nuestra de acá, de mi humilde cátedra, es proponerle generar acuerdos. Toda la normativa escolar está en bases a acuerdos. ¿Estamos? Acordar con mis estudiantes cuántos minutos va a hablar cada uno. Y siempre, chicos, tengan en cuenta, y un consejo mío, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Estamos. Ah, no, pero mire que aquel hizo tal cosa y... No. Nosotros, dentro del aula, cumplimos la ley, chicos. Porque somos el ejemplo siempre de que tenemos que estar dentro. La ley es injusta, todo lo que ustedes quieran. Pongámosle lo que ustedes quieran. Pero la debemos cumplir. Lamentablemente es así esto. Y los estudiantes deben entender esto. Porque muchas veces, esto lo digo por experiencia, ¿no? Aparecen los derechos como si el derecho fuera superior a la ley. Y acá es un gran conflicto que los contextos políticos nos han llevado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el derecho de cortar la calle y manifestarme. Entonces viene Martín y Cristian con el auto que van a laburar y no pueden llegar a horario porque yo le corté la calle. No es que yo sea malo y que Martín sea y Cristian sean, sino que acá hay un problema donde no se cumple la ley, ¿sí? Donde los derechos no están enmarcados en una ley. No sé si soy claro. ¿Sí? Es una trampa del contexto de buscar y generar un conflicto donde no tendría que haberlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los derechos tienen y las leyes tienen que estar en función colectiva, no en una función individual, ¿no? Si yo estoy perjudicando a alguien con algo que estoy haciendo, me parece que debemos tener ciertos acuerdos, ¿no? Es que me parece que el acuerdo lo empezamos en el aula, pero el acuerdo también tiene que estar en otros también niveles, digamos, de nuestra provincia y de nuestras instituciones, ¿no? Así que bueno, esto también es una linda discusión hacerlo con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo el derecho está sobre la ley o qué hacemos, ¿no? Con esto? También es un tema complicado, ¿no? Porque ahí lleva muchas confusiones. ¿Estamos? ¿Sí? Igual que lo de la cultura. ¿Qué respetamos? ¿La cultura o respetamos las leyes? ¿O las cosmovisiones o las ideologías? ¿No? Es también otra cuestión. O sea, me parece que hay muchas cosas que hay que jerarquizarlas, ¿no? Me acuerdo en gobiernos anteriores que hacían paro y te descontaban el paro, desconociendo, te mandaban una resolución descontándote el sueldo cuando hay una ley magna que te permite que hagas la protesta a través de un paro. Entonces digo, pero ni eso, ni una jerarquía de leyes tenemos
Digo, esto no tiene la culpa de nuestros estudiantes, pero lo que nosotros tenemos que informar a los estudiantes es que hay una ley, ¿sí?, nacional, que es la Constitución, que tiene jerarquía sobre las demás leyes. Yo no puedo generar una ley, un derecho que esté en contra de la Constitución nacional. Ahora me dice, sí, pero la Constitución, yo entiendo todo, como dice Lafayette, ¿no? Las constituciones escritas favorecen a la burguesía. Todo de acuerdo, ese es un análisis constitucional, pero por eso no voy a respetar la ley, lamentablemente es así. Las reglas de juego son estas, ¿no? Entonces, no sé si soy claro, pero me parece que esto también ustedes tienen que compartir y acordar con sus estudiantes, ¿no? Y que hay cosas que hay que respetarlas sí o sí. No es todo relativismo cultural. Ahora que estamos con esto del relativismo cultural, no es todo relativo, no existe eso, ¿no? A mi entender, eso nos puede llevar a un caos, ¿no? De no entendernos, ¿no? De no acordar que lo que nosotros tenemos que hacer en la escuela, desde el aula, es que se acostumbren a acordar, a llevar acuerdos. Acuerdos entre sus mismos compañeros, acuerdos dentro de la misma institución. ¿Estamos? ¿Sí o no? Preguntas. No, obvio, no tiene que haber en el aula relativismo cultural porque no tiene que haber nadie superior y nadie inferior. Estamos todos iguales en Sí. ese punto, como usted dice. Pero lo que es la enseñanza o la divulgación sí que se ha estado viendo modificada más por esto, por la política. O no la política, sino las elecciones, que hacen que muchos Se ha jóvenes... politizado, decís vos, se ha Sí, politizado. se ha politizado. No voy a hablar de ningún partido porque pero es por eso. Es una política muy partidaria la que hay en las aulas y eso creo que a veces cuando se tiene que enseñar los contenidos, uno ya toma una postura y a veces no es lo que uno quiere decir. No sé si entienden lo que voy, ¿no? Sí, totalmente. Lo que Entonces, pasa es bueno, que lo que tenemos que entender, que es para generar acuerdos. claro, Y es eso. no se entiende en nuestro país que no podemos acordar. Ese es uno de los problemas que Y porque tenemos. no, porque muchos defienden o dicen, hablan de la grieta y Pero porque los intereses particulares no son los intereses que tiene la gente, digamos, o lo que está padeciendo la gente, ¿no? Que me parece que pareciera que se buscaría no solucionar el problema. Pero bueno, digo, esto tiene que ver con la representatividad también. Gran tema para poder trabajarlo con los estudiantes. Bueno, a partir de la Revolución de Mayo, si yo estoy viendo, justamente lo que se buscaba era una nueva representatividad. Nadie decía, cuando Fernando VII cayó preso, la creación de juntas lo que hace es buscar una nueva representatividad, no que buscaban una independencia. Nadie pensaba en una independencia, ¿no? Pensaba en una nueva representatividad. El surgimiento de los caudillos que hablaba Gabriel el otro día, ¿sí? Líderes populares, que él después, ese concepto que lo aplicó, ¿no? Digo, lo que es el caudillo es, ¿se acuerdan ustedes el texto? Que esto no lo entiende muchas veces porque se cosifica al pueblo con relación del caudillo, como que el caudillo los convence, hay toda esa cosmovisión que los domina, que les dice lo que tienen que hacer, lo que tienen que votar. Bueno, puede suceder eso en un clientelismo donde hay un beneficio, ¿no? Pero digo, en realidad el hombre, si se acuerdan de Sarasola, cuando hablaba el hombre, digamos, que está ligado a su pueblo aborigen, no entendía, ese liderazgo no era un liderazgo individual, sino porque era líder porque respondía a su pueblo, si no, no era líder. Entonces digo, me parece que esta es la mirada americana que debemos tener y que mayormente los autores no la tienen, ¿no? Que mayormente esto todo un proceso, es como si yo a costa bien los convenzo a ustedes de lo que tienen que hacer en su vida, ¿no? Es una cosa así. Y esto a veces lo trasladamos en el aula, ¿no? Yo lo que vengo acá es contextualizar y llevar una propuesta.
Esa propuesta va a ser evaluada, por supuesto, pero eso no quita de que ustedes piensen diferente, que tengan otros autores y que puedan contradecir. ¿Está? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, fue revolver el guiso, Cristian. Se le va a quemar, pero qué cosa. Bueno, este tipo de investigación, como les dije a ustedes, lleva a conceptos. Ustedes saben lo que es un concepto, ¿no? A ver, ¿qué es una unidad de conocimiento. Una unidad de conocimiento. Bien, eso, muy bien, desde el punto de vista pedagógico didáctico. Ahora, desde el punto de vista filosófico y epistemológico, ¿qué sería un concepto? Lo maté ahí, ¿no? ¿Cómo sube la vara? Hay que subir el nivel acá, ¿Cómo aplica? van a salir buenos. Desde el punto de vista epistemológico el concepto es algo que es algo concreto que lo llevo a la abstracción. ¿Se entiende? Pero nosotros en esta relación realidad sociocultural y la abstracción no tiene que perder de vista esa realidad sociocultural, porque si no quedamos en un concepto abstracto nada más que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Se entiende? Y esto es mayormente cuando nosotros caemos en conceptos totalmente vacíos. ¿Sí? Porque el concepto se desprende de la realidad, no que yo formo una realidad y quiero llevar, conformo una abstracción y la quiero llevar a la realidad. Ojo con esto. Que es no, un concepto es algo concreto. Está bien, pero ojo que en la actualidad hacen abstracción y la quieren llevar a la realidad. Es al bueno, revés. pero eso es otra cosa, porque si no, no explicamos el concepto de concepto. ¿Se entiende? Claro. Ojo, estamos explicando otra cosa, con, estamos volando, claro, si no. Claro, ojo, porque yo puedo decirle a ustedes, ¿no? Deben ser de tal manera porque es lo que dice esta perspectiva y ya sonamos. Es una objetivación que se lleva a lo concreto. Ojo con esto, ¿no? Nos transformamos en nuevos colonizadores eurocentristas y occidentales, ¿no? Nuevo no, sino que continuamos. Bueno, para dar un ejemplo, ¿nos puede explicar un concepto, así se entiende, como usted precisa que debe ser? Bueno, por ejemplo... Un concepto cualquiera, de lo que estamos Bueno, estudiando. hay un concepto que la UNESCO estuvo utilizando y que se tomó acá en Argentina, que es, por ejemplo, vieron que hay un problema en educación, ¿sí? Hay un problema en educación que es el abandono, un gran porcentaje en las estadísticas de abandono de estudiantes del secundario, por distintas causas, distintas variables, y también hay un rezago, ¿sí? Estudiantes que en la pandemia quedaron rezagados, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces, ¿cuál es la solución que dicen? Expansión de oportunidades. Suena... Bueno, eso es algo recontra abstracto. Bueno, si nosotros lo queremos explicar, ¿qué significa? Bajar el nivel académico. Pero, ¿se entiende? Claro. Suena lindo, algo que es terrible, lo ponen en una abstracción. Pero, ¿cuál sería el concepto ahí? Bajar el nivel académico. En la realidad sería eso. ¿Para qué? Para que me dé bien el balance de aprendizaje. O sea, que me cierren las estadísticas, Martín. ¿Fui claro? Esta es la picardía que ustedes deben interpretar, que es el ejercicio que yo les propongo a ustedes, ¿no? Bueno, pero por eso mismo, entonces ahí entra en juego la interpretación que le da cada uno. Exactamente. Entonces, ustedes van a escuchar, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero por ahí nos podemos encontrar con otra interpretación sobre un mismo concepto. Sí, pero en realidad cuando vos... Bien, está muy bueno lo que vos estás diciendo. Cuando vos lo llevas a la realidad, cuando lo vas a aplicar, se llama, tiene un nombre y apellido, no es expansión de oportunidades, sino que se denomina bajar el nivel académico. Es clarito.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero por eso le digo, nos podemos encontrar con otra Hay mirada. otro concepto que ustedes lo trabajan, lo deben escuchar. Está en un estado de vulnerabilidad, ¿no? ¿Sabe cómo me tienen cansado con eso, no? Digo, Profe, ¿y cuáles son los argumentos que ponen estas personas para llegar al concepto que usted dice? O no sea, es ¿cuál el es? concepto, digamos, no es lo que ponen estas personas, son los pedagogos que están llevando adelante toda esta política educativa. Es la que te va a afectar a vos en el aula. Y lo que te va a afectar es la modificación de los currículum, porque la idea es modificar el currículum. ¿Qué significa bajar el currículum? Tratar de bajar el nivel académico, ¿sí? Ese Como un estado de fin eso, por vulnerabilidad, ejemplo. profe, un método de clasificación, básicamente. Exactamente, Rebajar a... Yendo en ese lugar. sí, exactamente. Entonces, ¿se entiende esto? Igual que cuando hablamos, está en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Digo, ese concepto que es un concepto vacío, porque en realidad, si vamos al caso, todos estamos en un estado de vulnerabilidad de alguna manera o de otra, ¿no? Psicológicamente, económicamente, políticamente, ideológicamente, bueno, poner la que vos quieras, la mente que vos quieras, ¿no? Sin embargo, podemos decir que todos estamos en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Siempre se la aplicamos a los pobres esto. Digo, porque lo miramos desde una perspectiva materialista. No sé si soy claro. Y como Acosta mira la cultura y mira también lo inmaterial, no es solamente el estado de vulnerabilidad, puede estar yo ahí. ¿Y por qué, Martín? Y porque yo no interpreté qué es lo que está pasando con esos estudiantes. Es un problema mío, ya no es el problema de los demás. Téngalo bien claro porque esto nunca me lo dijeron a mí. Si me lo hubieran dicho en el momento adecuado. Me fui, ¿no? Bueno, se fue. Bueno, digo, esto es importante, chicos, que ustedes lo tengan claro, ¿no? Porque, digamos, son relatos, discursos que ustedes deben analizar en su vida y que deben ayudar a los estudiantes a que lo puedan interpretar. Acuérdense de estas palabras, si no tan relacionado con los socioculturales, porque atrás hay alguna ideología, algo que se quiere imponer, ¿no? Y no, yo por lo menos, desde mi punto de vista, yo no le pienso imponer a nadie nada, ¿no? Antes que eso me pongo un kiosco, si me dicen tenés que imponer tal cosa, me pongo un kiosco, ¿no? Entonces, mientras tengamos esta libertad de cátedra y que podamos compartir, dándole autonomía a los estudiantes, para mí es lo más importante que hay en la labor docente. ¿Estamos? Preguntas. Esto no quiere decir que ustedes se van a encontrar con otras cosas, chicos. Digo, lo que estoy diciendo no lo van a encontrar. Si van a la universidad, bueno, Florencia debe saberlo bien porque ella está yendo. Vos estás yendo a la UBA, ¿no, Florencia? No, a La Plata. A La Plata, bueno. Hay una metodología diferente, ¿no? Una metodología que tiene que ver con ensayo y error, ya no hay construcción del conocimiento, bueno, hay otra cuestión, ¿no? Es otro contexto. Entonces digo, no quiere decir que sea mejor o peor, sino que es otro contexto. ¿Sí? El tema es cuando nosotros vamos al aula, que va a ser nuestra labor, nuestro acto educativo. Ahí es otra cosa porque los estudiantes están dependiendo de nosotros en este sentido. Bien, estos conceptos van a llevar a hipótesis e interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, esto también puede darse como un problema. Decir, bueno, la expansión de oportunidades significa, todos van a tiene que estar relacionado con el concepto de igualdad, por ejemplo. ¿No? Y el problema va a estar en que, ¿igualdad hacia arriba o igualdad hacia abajo? Uno de los chicos puede decir, ¿igualdad hacia abajo o igualdad hacia arriba? ¿No? Entonces digo,
¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Los chicos, digamos, chicos de secundaria, esto, si ustedes lo ejercitan, pero ¿saben qué? La tienen, pero recontra clara, ¿no? Además les gusta mucho, ¿no? Cuando uno desmenuza la cosa, cuando busca la realidad, ¿no? Porque el problema es que es tan abstracto que no tiene realidad. Entonces, cuando uno lo lleva al territorio a través de distintos ejemplos, los chicos enseguida lo asocian y lo conectan. Le dan en el momento justo. Bien. Y también lleva procedimientos concretos. Los procedimientos concretos son los que yo voy a abordar con distintas metodologías, metodología de investigación, metodología de estudio de casos, metodología por proyecto, metodología por simulación también. ¿Por qué no puedo hacer una metodología por simulación? ¿No? Distintas metodologías que me permitan a que los estudiantes puedan explicar las causalidades y las intenciones que hay dentro de un proceso histórico. ¿Preguntas? Profe, tenemos que generar en el alumno el descubrimiento que pueda... Esa es una perspectiva, bien. Que Esa él es pueda... una perspectiva. como- Por descubrimiento es una perspectiva, ¿no? Yo puedo generar a través... Esto tiene que ver en el proceso de investigación que yo. Entonces ellos van descubriendo en todo el proceso y van a darle respuesta a ese problema, a ese interrogante. ¿Y ¿Está? cómo sería el de simulación entonces? Si el descubrimiento es... ya la El de palabra lo dice. simulación es que yo pueda simular, hacer una especie de simulación, ¿no? Con distintos personajes, ¿no? Por ejemplo, una obra teatral, ¿no? Puedo trabajar con el profesor de literatura a través de un guión, o generar yo un guión de literatura y armar un personaje sobre una obra histórica, ¿no? Eso también tiene que ver con... Entonces tengo que investigar quiénes son los personajes, en qué escena que voy a estar, en qué contexto, o sea que cuál es el problema que voy a trabajar, ¿no? Lo puedo llevar a simulación eso, ¿no? Que le llaman, o de situación de grupos de roles, ¿no? Que yo pueda hacer de San Martín, yo hago de esto, del encuentro de Yapeyú, una serie de cosas históricas que uno puede generar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, perdón, Nicolás, perdón. No, sí, se entiende. Está bueno el tema. Bueno, otro aspecto interesante es cuando el autor habla cuando el estudiante queda preso en sus propios sistemas de creencias, él habla de sistemas de creencias, ¿no? Esto también, digamos, puede llegar a producirse dentro del aula, no digo que no. El sistema de creencias no solo parte de lo religioso, también puede ser algunos partidos políticos, digamos, utilizan ciertas metodologías de coerción que no permitan ver otra mirada, ¿no? Y bueno, eso también hay que trabajarlo mucho, ¿no? Tiene que ver con la comprensión histórica de cómo son las situaciones, ¿no? La característica de ese contexto, ¿no? Y cómo resolver el problema desde un camino que mayormente se puede compartir, diría yo, ¿no? Que habría que compartirlo. Mayormente comenzar grupalmente y luego tal vez reduciendo algunos del grupo, que no sean, opinión que siempre cuando son muy numerosos trabajan dos y los otros dos miran para otro lado o hacen la plancha. Digo, eso también tenerlo en cuenta nosotros en el momento que debemos trabajar. ¿Está? Bien, el autor maneja 4 fases. Usted dice, el autor habla de 3 fases, pero esto es muy importante, porque esto se pregunta en el final. Habla de 4 fases para poder realizar el planteamiento de problemas escolares en la enseñanza de las ciencias sociales. La primera parte de la primera fase de las situaciones problemáticas es la presentación y definición del problema. ¿Cómo hago esto? Parto de un interrogante, de un video, una foto, una imagen, lo que ustedes, un icono que a ustedes les parece que sea importante, y a partir de ahí generar interrogantes, esos interrogantes registrarlo en el pizarrón, si está el pizarrón, y a partir de ahí
formular todos juntos con mis estudiantes el problema. ¿Sí? O sea, tiene que estar bien definido el problema, con 2 variables, contextualizado, espacio y tiempo, y que esté en relación con los intereses de los estudiantes. Esto va a llevar a una segunda fase, que es va a originar hipótesis por parte de los estudiantes. Esas hipótesis se van a registrar y luego, ¿sí?, el profesor va a conducir todas esas hipótesis en un marco teórico. Entonces, el profesor, ¿qué va a traer? Va a traer las fuentes o distintas fuentes para que los estudiantes analicen sobre las hipótesis que generaron. Esas hipótesis se van a ir trabajando con una serie de preguntas, primero contactando la veracidad de las fuentes, si son primarias, secundarias, y la relación que hay entre la hipótesis y las fuentes. Ahí se hace todo un trabajo teórico. Luego de ese trabajo teórico, lo que vamos a hacer es justamente el momento de que uno se va a la conclusión, que es ir a la reflexión de la construcción de ese conocimiento a través de las fuentes y a través de las hipótesis y el problema. ¿No? ¿Qué reflexión nos lleva a esto? Y esa reflexión nos va a llevar a una valoración, y la valoración del resultado es lo que nosotros denominamos justamente la evaluación. ¿Preguntas? En la exposición teórica, en esto, chicos, en la primera fase, podríamos decir, en la presentación del problema, ahí se van a trabajar los conocimientos previos, se van a trabajar, ahí voy a ir yo valorando qué experiencia tienen sobre ese problema, qué miradas. Tiene que estar bien delimitado, como lo dije. El interés ahí también. Totalmente, la intriga, ¿no? Ahí aparece la intriga, la búsqueda digamos, de respuesta a ese problema. En el momento que van a generar las hipótesis, que es el segundo momento, me parece que es importante que ustedes tengan un rol orientador, coordinador, de asesoramiento, a dónde buscar justamente, a dónde buscar las fuentes, ¿sí? Trabajar la expresión oral y la expresión escrita, el análisis de imágenes, el proceso histórico, el contexto. Y luego, en la reflexión puede estar, digamos, algunos interrogantes que pueden decir, ¿cómo les pareció el camino que llegaron, que hicieron? ¿Qué habría que cambiar de ese camino que hicimos? Yo mismo me sirve para autoevaluación y coevaluación en esto. Trabajar conceptos de anacronismo, por ejemplo, el concepto de anacrónico. ¿Cuándo un término es anacrónico con respecto al proceso estudiado? Las reglas de juego que vamos a acordar con los estudiantes. En la reflexión tiene que, ¿cómo decirlo? Es el Haber lugar donde una voy a hacer, unión con el presente. claro, y voy a generar los acuerdos. Claro, ahí. También ahí se trabajan, obviamente, los procesos históricos. ¿Cómo? En esa reflexión se trabajan los procesos históricos de Se lo trabaja el trabajado. proceso histórico, claro. Y luego, los resultados es lo que yo van a hacer un informe, van a hacer un ensayo,
¿sí? Van a describir todo el proceso. Hay distintas maneras de valorar ese trabajo. Con una puesta en común, siempre cerrando y llegando a una conclusión. Estamos, el acuerdo puede ser que sean dos miradas diferentes, ¿no? ¿Por qué no puede haber dos o tres miradas diferentes? ¿No? ¿Cómo yo voy a ir conformando esa conjunción de propuestas por parte de los estudiantes a través de todo el proceso? ¿Se va entendiendo? Acá tengo muchísimo para evaluar: la expresión oral, la expresión escrita, la búsqueda, la indagación, la participación que tienen los estudiantes, el trabajo solidario, ¿no? Cómo han respetado a su compañero en cuanto a una visión diferente en cuanto al proceso. ¿Sí? Bueno, cortamos y volvemos, así ya cerramos el texto. Chicos, esto también nos puede llevar a lo que es la conformación de un proyecto, ¿no? Cuando se presenta una problemática y debemos, podríamos decir, de alguna manera, debemos revertir cierto problema, ¿sí? Entonces también es importante esto de cómo fueron los resultados. También no me puedo quedar a que en medio del proceso también hubo alguna dificultad y ver qué estrategia había utilizado para seguir adelante. Esto también tiene que estar muy, muy presente. ¿Sí? Leonardo, pregunta. Quería consultarle, que estaba anotando las fases, a ver si va bien. Tengo la primera, que sería como la presentación del problema, ¿no? Sí, presentación y formulación del problema. Formulación. Y la segunda... La segunda fase es sé que es como cuando generar la hay una hipótesis de los alumnos. hay una exposición teórica, dice el autor. La exposición teórica es, van a generar hipótesis, ¿sí? Los Donde el estudiantes, docente tenemos que guiarlo